Acompáñenme al libro de Primera de Corintios y estaremos leyendo en el capítulo 13 y verso 13 y estaremos hablando sobre el tema reafirmando nuestra fe. A la letra así dice la santa palabra de Dios. Capítulo 13 de Primera de Corintios y verso 13 dice de la siguiente manera: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Al inicio de este capítulo, o al inicio del capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13, el subtema que aparece allí es acerca de la preeminencia del amor. Qué interesante es al hablar acerca del amor. Pero yo esta tarde no quiero yo realmente hablar, no quiero hablar acerca del amor ni de la esperanza, sino quiero hablar de lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos aquí acerca de la fe. Creo que cuando nosotros hablamos acerca de la fe, lo que a nosotros se nos viene inmediatamente es el capítulo 11 de Hebreos, del 1 en adelante, donde empieza a hacer una disertación clara, larga, con respecto a los hombres de fe. Y qué lindo es poder hablar acerca de aquellos grandes hombres de fe que el capítulo 11 hace mención. Pero yo preguntaría más bien, ¿dónde está nuestra fe? Porque esa es la fe que ellos tuvieron, esa es la confianza que ellos tuvieron. Ahora, pero yo pregunto, ¿y dónde está nuestra fe y dónde está nuestra confianza? Ahora, por eso es que al observar este capítulo y en el verso 13 específicamente, el apóstol Pablo dice, y ahora permanece, dice, la fe, la esperanza y el amor. Creo definitivamente que estas tres son importantes, ya que sin la esperanza no hay vida eterna. De la misma manera, el amor hace que lo que nosotros somos lo practiquemos verdaderamente en la naturaleza de Dios mismo en nuestras vidas, practicándolo con los demás. Pero la fe, que es el centro del sermón de esta tarde, estos dos que son la esperanza y el amor, vienen a ser fortalecidos o cementados dentro de lo que es la fe. Ahora, ¿por qué? Porque mi propósito es que nosotros observemos que la fe verdadera es producida por la esperanza que tenemos en Cristo, y el amor nos lleva a las buenas obras. Y ahí es donde la fe actúa. La fe actúa precisamente basada en estos dos elementos que vienen a reactivar nuestro ser interior. Para ello, quiero que observemos algunos puntos importantes declarados en estos pasajes. En este pasaje. Número 1. Lo primero que yo quiero que observemos, ¿qué es fe? Porque sé que muchos a veces somos nuevos en el cristianismo y para algunos de nosotros dice, me va a enseñar a mí qué es fe. Déjeme decirle que muchos de nosotros no tenemos ya nada de fe. Muchos de nosotros ya no tenemos nada de fe. Le voy a decir por qué. Porque si tuviéramos fe y una fe bien fundada, hiciéramos lo que la Escritura nos enseña. Lo que nosotros nos convertimos muchas veces ya no es ni en religiosos, sino solamente en seguidores. Porque seguidores y ser partidario de algo no significa que usted verdaderamente sea un hombre religioso. Porque un hombre religioso muchas veces tiene más temor a Dios y actúa más
que a veces que lo que nosotros somos, que nos convertimos, es solamente en seguidores. Por eso quiero entrar en lo que, primero, en lo que es ¿qué es la fe? De acuerdo a la Biblia dice así en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, pero algo interesante, porque la esperanza es algo del futuro. Mas sin embargo la fe es presente. La fe es hoy. Lo que yo digo y en lo que yo actúo, ¿cuándo? Hoy. La esperanza no. La esperanza está puesta dentro de lo que en el futuro será. O sea, es allí donde empezamos a cambiar lo que es literalmente lo que es la verdadera fe. Por eso dije, muchos hemos dejado de tener fe. ¿Por qué? Porque no estamos actuando. Porque la fe es el presente, es lo que yo vivo hoy. Esa es la fe. La fe en el momento le dijo el Señor, en el momento Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas. Él estaba en el presente. En ese momento Dios es capaz de hacer a través de nosotros grandes cosas. Pero cuando tú y yo dejamos de caminar en la verdadera fe, nosotros nos desviamos del propósito divino. Y es donde nosotros empezamos a ¿qué? A desviarnos completamente de lo que es ello. Démonos cuenta, para poder entender un poco más, de una forma más sencilla las palabras. La esperanza está puesta en la fe que tenemos en Cristo, pero la salvación es esperanza. La salvación es esperanza, porque es algo que va a venir. Pero tu fe ahora, hermano querido, hermana querida, es la que actúa, es la que te hace guardarte y caminarte en santidad. Porque la fe verdadera es la que nos redarguye el espíritu y nos hace vernos como ¿qué? Como verdaderos creyentes. Mientras que tú dices, yo tengo esperanza en que en aquel día, cuando Cristo venga, eso es en el futuro. Pero mientras tanto, a lo mejor estemos caminando todos chuecos. Pero la fe verdadera va más allá. Por eso dije, es una. Y una de las cosas interesantes que el apóstol la menciona primero. Si usted está conmigo en el capítulo 13, en el capítulo 13, verso 13, la primera cosa que él menciona es la fe. Es la fe. Después él menciona la esperanza y por último termina haciendo ¿qué? El amor. Porque al contrario, miren, nosotros deberíamos de estar inundados del amor. Porque tenemos una fe y la fe actúa. Pero si la fe no está actuando en nosotros, es que algo está aconteciendo. Ahora, número 2, ¿cómo adquirimos la fe? O sea, ¿cómo nosotros venimos a qué? A adquirir la fe, o a tomarlo, o a actuar, o saber nosotros mismos que tenemos fe. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, pero muchas veces a nosotros no nos interesa, pero decimos que tenemos fe. No nos engañemos. No nos engañemos. Es más, es tanta la fe que nosotros decimos que tenemos que no traemos ni siquiera Biblia. Y usted me va a decir, ¿y qué interesa no traer Biblia? Le voy a decir, no es porque traiga la Biblia, sino porque eso es un sinónimo de que nosotros no estamos leyendo la Biblia. A ver, muchas veces a nosotros cuando nos interesa algo, lo traemos. A ver, ¿qué tan importante es para todos nosotros el teléfono? Más importante que la misma Biblia. Nosotros no podemos, la Biblia la pueden cancelar en el teléfono y a nosotros no nos hace falta. Pero el teléfono en sí, para las otras cosas, no podemos vivir sin teléfono. Ahora, ¿y qué dice el texto? El texto dice,
Y así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Llega el momento en que decimos nosotros, yo ya no me congrego. Pero levantamos nuestras manos y decimos, yo soy cristiano. No, déjeme decirle no. Porque si verdaderamente fuéramos cristianos, buscaríamos una iglesia donde congregarnos para ir a oír ¿la qué? La palabra, para que nuestra fe esté bien cimentada y bien fundada. Y es allí donde muchos de nosotros a veces decimos, el sermón es fuerte. No es que el sermón sea fuerte. Por favor, no se equivoque. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y entonces nosotros decimos, qué fuerte que son los sermones. No, es que la Biblia está diciendo aquí, si no quiere, vaya conmigo. Ahí mismo dice, miren, ahí dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír. No lo estoy diciendo yo, lo dice ella. ¿Y cuántos pasan meses tras meses, años tras años, sin ir y sentarse en una iglesia a escuchar palabra de Dios? Pero levantan la mano y dicen, ¿qué? Yo soy cristiano. No. Por eso es que yo entiendo que alguien que viene de la iglesia tradicional y me dice, y muchas veces nosotros escuchamos esa frase que dice, y son de hueso colorado. ¿Por qué dicen esa frase? Porque quieren decir que esta persona atiende ¿a dónde? A su lugar donde se congrega. Mire, a veces uno como pastor, viene alguien y se encuentra con alguien y le da la mano y me dicen, pastor, qué gusto verle, qué gusto verte. Le digo yo, qué gusto verlo, qué gusto verla. Y le digo, ¿y dónde se congrega? Y se queda un rato pensando y dice, a ver a dónde la tiro para que no me diga, no me agarre fuera. No. El que no está en ninguna iglesia, ligerito se condenó a sí mismo. Todavía, hasta en eso, hasta mentiroso se hizo ese día. Al menos alguien me hubiera dicho amén, ¿no? Porque hay algunos que ligerito dicen, voy a tal iglesia, y tienen no años, es más, nunca han ido a esa iglesia, se la inventaron para decir que allí van. ¿Por qué? Porque quiero que observemos que la misma palabra de Dios que nosotros estamos viendo acá en el verso 17, cuando dice, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a establecer algo muy interesante en nosotros, y esto me llamó mucho la atención. Me llamaba mucho la atención porque la palabra de Dios está llena de bendiciones para su pueblo. La palabra de Dios está llena de bendiciones para su pueblo. Es más, hay uno de los pasajes más interesantes en el libro de Deuteronomio donde dice, toma y decide tú. Aquí está, ¿qué? La palabra de bendición y la palabra de maldición. Escogeos hoy vosotros qué es lo que queréis hacer. Es lo que está diciendo. Yo estoy parafraseando ahí en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Nosotros somos los que decimos. Nosotros somos los que tomamos. Ahora, ¿por qué? Pero observe algo que también viene a esto. Porque para alcanzar la verdadera fe y las bendiciones en Dios, hay que entrar a la obediencia. Y no es porque yo lo diga. Vaya conmigo allá a Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante, hasta el 26. Y observe. Miren lo que dice, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué aprovechará si no tiene qué? Y entonces me acordé yo de aquella mujer Ana que estaba allá en el templo, ¿sí? Cuando fue y presentaron al Señor. Dice que esta mujer ya era una mujer mayor. Y dice, y estaba en el templo. Y estaba haciendo obras. Y a veces algunos de nosotros no obramos para nada, ni siquiera a favor nuestro. ¿Sí?
¿Por qué le voy a decir por qué no obramos ni siquiera a favor nuestro? Porque estamos divorciados con la oración. ¿Y qué? Y para obrar, en medio de ello hay que accionar. Obrar significa acción. Y ahora veamos, porque sigue diciendo, ¿podrá la fe salvarle? Es una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Y él sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais lo que son necesarios para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, tengo fe, pero yo veo todo lo demás, ¿como qué? Como poca cosa. Mire, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. No, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no esto, es que no lo otro. No, a veces no es que no tenga tiempo, es que no puede, es que simplemente la verdadera fe fundada bajo la esperanza en Cristo Jesús y el amor depositado de Él en nosotros no está funcionando. No está funcionando, no está llenando lo que es. Verso 18, pero alguno te dirá, tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pedro tenía fe y basada en su fe. Mire, voy a llegar todavía un poco más profundo. Más profundo. Y ahí es donde a veces se tocan las cosas como tienen que ser. ¿Cuántos de nosotros, dos aspectos importantes, cuántos de nosotros a veces buscamos una iglesia diciendo, yo voy a la iglesia, pero en la iglesia tiene que haber cuidado de niños, cuidado de adultos, cuidado de jóvenes, cuidado de esto, cuidado de aquello, que la iglesia tiene que tener luces, tiene que tener lo otro, No. La cristiandad de hoy en día se ha equivocado. Las iglesias no son restaurantes donde usted va a pedir lo que a usted se le pegue la gana. Las iglesias son un centro de adoración a Dios. Para eso traemos. Y a los niños nos encargamos de ayudarles nosotros a que sepan y crezcan en ese amor. No es obligación de la iglesia. Por eso es que yo quiero que comprendamos esto. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros vamos haciendo que el niño aprenda ¿a qué? A tener reverencia del lugar donde nosotros nos congregamos. Pero es culpa del pastor, es culpa del diácono. No es culpa del pastor ni del diácono. Es culpa mía. Porque yo no estoy bien fundado. Hay un dicho por allá que muchas veces nosotros queremos, así como las rosas, ¿qué? Se quiere tener una rosa hermosa. Pero a veces nosotros ni a rosa silvestre llegamos. Esa es una realidad. Estamos tan descuidados nosotros que ni siquiera vamos a producir algo hermoso. Y es la diferencia. ¿Por qué? Porque observe lo que viene a continuación en este pasaje. Dice, ¿no fue justificado Abraham por las obras? Nuestro padre, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo, ¿qué dice? Sobre el altar. A Abraham le pidieron que ofreciera a su hijo en el altar. Ahora, nosotros no somos capaces de ofrecer nada, pero decimos que tenemos fe. Y a veces es tanta la fe que aún ni los diezmos ofrecemos. No ofrecemos ni los diezmos ni las ofrendas. Y miren lo que dice el Salmo, allá el Salmo 20. El Salmo 20 dice, Señor, acuérdate de mí en las ofrendas. Pero ni siquiera ofrendamos, pero decimos que tenemos fe. La fe es la acción. Espero luego que, y si hay alguno que se enojó por esa parte, al final me ve para orar por él, ¿sí? Para que no vaya a haber ningún problema. Verso 19, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que no por decir que creemos, tenemos fe.
Y mire aún todavía lo que viene diciendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe de él actuó ¿cómo? Tomando al niño, lo pone allá. Sabía Dios lo que es capaz Abraham. Ahora Dios sabe lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Qué tanto es capaz usted de hacer por Dios? Pues no mucho, porque si me pide a mi hijo yo no se lo voy a dar como lo dice ese loco de Abraham. ¿Sí? Porque cualquiera así va a decir, él porque estaba loco. Sí, y algunos de nosotros necesitamos estar locos y rematados de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque ahora estamos viendo que allí hay una necesidad. Ahora estamos viendo, y ni siquiera yo le aseguro que ni convocándolos a oración van a venir. Porque primero yo, y nunca harás eso. Si no oramos por los que vemos ahora en necesidad, no oramos por lo que están pasando, vamos a decir que creemos en Dios. Terrible. Algo terrible que sucede en nuestras vidas, porque nunca hacemos un alto en el camino. Mire, verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué lindo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Pero aquí viene algo todavía que viene a hablar de la fe. Porque a veces decimos, es que es como somos cristianos, nosotros tenemos más fe. Mire, no, Santiago no se olvidó de poder tocar ello. Dice verso 24, mas vosotros pues, vosotros veis, ¿por qué el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo también Rahab, ramera, ¿no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? A una mujer prostituta, a una mujer que ante los ojos de los demás no valía nada, pero esta mujer estaba esperando el día que el Señor descendiera con poder y destruyera todo Jericó, y ella y su familia iban a ser salvas. Tenía más fe que muchas a veces de nosotros. Por eso yo creo que hay muchos que no son creyentes, que no han aceptado a Cristo, pero que tienen una fe esperando el día de la redención. Bueno, pero no se ponga triste. ¿Quiénes son los que tienen esta fe? Número 3. Dios nos ha dado, y especialmente a nosotros los cristianos, nos ha dado esa medida de fe. Somos nosotros los que la tomamos o no la tomamos. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotras no tenga más alto concepto de sí mismo, concepto de sí, que el que debe tener, si no piense que, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de la fe Dios la ha repartido, pero hay algunos de nosotros que caminamos como que somos pavos reales, diciendo yo tengo fe, y no tienes fe, hermano. Porque la fe no es algo que te pones encima, algo que te cubra, algo que conduces, o algo que está allí puesto para lucirlo para los demás. Porque esto me llevaba ahora, precisamente durante el tiempo de estudio, antes del servicio, yo dije una palabra que estaba relacionada con el sermón. Sé que hay algunos que la escucharon, pero no tuvieron ni idea por qué la estaba diciendo. Porque algunas veces nosotros pensamos que el conocimiento bíblico significa fe. El diablo también conoce la Biblia, hermano, y su fe no está fundada en Cristo, porque de lo contrario hubiera respetado los estatutos y los mandamientos de Dios. A ver,
ver, ¿cuántos no hay que allí afuera caminan y dicen, y vaya usted y háblele, y ellos saben más Biblia que quizás cualquiera de nosotros? Y están perdidos. Por eso hay que detenernos un poco y poder entender qué es lo que es verdaderamente ello. Ahora, Pablo allá en Roma dice estas palabras ahí en el capítulo 2 del libro de Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de un don de Dios. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor. Pero algunos hemos perdido la fe en Cristo. Los problemas, las adversidades, las desilusiones, las enfermedades nos llevan a pensar que el Señor no está todavía sentado en su trono. No sé qué tan grande sea el problema o qué tan grande sea el rollo que cada uno de nosotros traiga este día. Pero yo le diré una cosa: es necesario poner la confianza y la verdadera fe en Cristo Jesús, el cual dice la Biblia que con poder y autoridad se levantó de entre los muertos. Y ahora mismo está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo a favor de nosotros. Porque 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2 dice de esta manera: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos. Póngalo ahí, apúntelo, se lo repito nuevamente. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 3 y verso 2, y subrayele esa parte, porque oiga, porque no es de todos la fe. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo? Sí, a ver, somos cristianos, pero no es de todos la fe. Por eso es que nosotros debemos de ¿qué? Analizarnos completamente. ¿Estamos caminando en fe? ¿O cómo? ¿O solamente tenemos una esperanza? Una esperanza es que estamos esperando un futuro, pero ese futuro hasta cierto será incierto, porque sin santidad nadie verá al Señor. La esperanza, sí, la esperanza está a través de Cristo, pero si no respetamos las cosas de Cristo, esa esperanza al final vendrá a ser vana. No, la fe verdadera es la que a nosotros nos va a llevar. Por eso que la fe requiere obediencia. Y a través de la fe es que yo obedezco al Señor. Cuando yo tengo fe, yo lo voy a respetar. Mire, no hablaré de otros países este día, pero sí quiero mencionarle uno. Y yo digo, lo digo así, en el cual yo he estado. Si yo he visto una fe obrando, es en Guatemala. Porque así como también se habla de Guatemala que un buen porcentaje de cristianos han sido alcanzados, también se habla de la fama de Guatemala acerca de la idolatría. Y son bárbaros, porque ahí sí son bárbaros. Ahí respetan hasta los días de luna, ¿sí? Respetan hasta los días lunares. Ahora, y obedecen, y tienen una fe ciega que si les dicen que se tiren, se tiran. Y si les dicen que tienen que caminar arrastrándose, caminan arrastrándose. Y nosotros los cristianos tenemos tanta la fe que el salmista dice: y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No, yo voy para otro lado, voy para este otro lado, voy para acá, voy para allá, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mas sin embargo ellos, en medio de la idolatría, están caminando en medio de ese camino. Alguien por lo menos hubiera dicho amén. Señor, desciende, porque hay algunos que se están durmiendo, no sé quiénes, pero Padre, que suelte, ¿sí? Ahora, cuarto punto que yo quiero que observe: la fe actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que la fe actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Observemos, Dios ha preparado bendiciones
a todos nosotros a través de su palabra. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, Él ha derramado y ha puesto delante de nosotros esa mesa de bendiciones. Pero somos nosotros los que decidimos o las tomamos o las desechamos. Es la oportunidad que nosotros tenemos. Romanos capítulo 10, verso 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no tomamos las bendiciones? ¿Por qué no tomamos las promesas de Dios? ¿Por qué no los apoderamos? Venimos y que queden en nosotros. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, créelo y actúa. Esa es la verdadera fe. Ahora, y todo aquel en el que Él cree, ese no será avergonzado. Quizás la puerta esté cerrada ahora. Quizás lo que tú estás esperando no ha llegado. Pero el que te dio la promesa la cumplirá. Y aún si se tardará un poquito, Él te va a bendecir, hermano. Pero tienes que creerlo. Tienes que estar allí bien asegurado por ello. Ahora, ¿por qué? Porque ahí viene la responsabilidad de muchos de nosotros. Y para que no digan nosotros, lo voy a decir, ahí viene mi responsabilidad. Verso 14 dice, verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi responsabilidad es predicar y enseñar las promesas de Dios allí, aunque hay algunos que no las van a aceptar porque dicen: a mí, conmigo no va eso. Pues déjame decirte que un día todos nosotros, pequeños y grandes, altos y pequeños, compareceremos delante del trono de Dios, y cada uno de nosotros y su servidor seremos juzgados, cada uno según lo que cada uno de nosotros hayamos hecho, basados en una fe, y una fe que debería de estar fundada en Cristo. Verso 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros a veces oímos, pero como que no oímos. Hacemos, y aunque se nos haya predicado, hacemos lo contrario a lo que el libro de Dios nos está diciendo a nosotros. Quinto, la fe no es un sentimiento. La esperanza es algo que viene en el futuro. Pero la fe no es sentimental. ¿Sí? Porque usted puede darle algo a alguien que esté tendido allí o esté pidiendo limosna, y lo que usted tuvo fue lástima. Eso no es fe. ¿Sabe cuándo es la fe en acción? La fe en acción es cuando la iglesia misma se une para hacer algo por los demás. Pero ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros ignoramos aquello que se está haciendo por los demás dentro de todo ello? Y no se está haciendo por lástima, se está haciendo basado en una fe en la que el Señor Jesucristo nos está mandando a nosotros que hagamos algo para los pobres. ¿O acaso no dijo el Señor mismo: a los pobres los tendréis siempre entre vosotros? Ahora, sin embargo, allí, ¿sabe? Decimos: yo no voy por la hermana, yo no voy por el hermano, yo no voy por esto, no participo por esto. Entonces quiere decir que tu fe es más sentimental que otra cosa. ¿Por qué? Por eso es que cuando la fe está bien fundada, viene lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿no?
¿A dónde está nuestra fe? Puesta, porque hemos puesto nuestros ojos. Pero mire lo que viene como acción, como obra. Lo que viene como obra dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. A veces nosotros no aguantamos mucho. Es más, nuestro ser interior se compunge y dice, yo estoy aquí, pero así porque me mandaron, porque me dijeron. No, no estés así. La Biblia dice que conocerás la palabra y la verdad te hará libre. No es por enojo, no, porque la fe verdadera te va a romper y como dinamita va a romper lo malo que viene en nosotros para actuar verdaderamente como lo que deberíamos de ser, hijos de Dios. La fe es más trascendental. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y cuando nosotros hemos creído en Cristo, nuestra vida tiene que transformar. ¿Cuesta perdonar? Como por ratitos que sí, como por ratitos que no, pastor. Tu fe fundada en Cristo te hará aprender a perdonar a todos los demás. Nosotros debemos de aprender a perdonarnos. ¿Por qué? Por eso el Señor mismo dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Si Él nos juzgara a nosotros por lo que nosotros somos, ya hace rato hubiéramos sido destruidos. Pero su amor y su misericordia para con nosotros va más allá. La fe verdadera trae a las acciones de buenas obras, lo dijo Santiago. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cómo te estoy yendo? Pues de la patada. Pero eres cristiano. Amén, diga alguno por lo menos. ¿Cómo te estoy yendo, hermano? De la patada. ¿Sí? Entonces, haz las buenas obras. Muestra la fe verdadera. Y Dios cambiará lo malo en bendición. Dios te quitará el luto y te envolverá en gozo y alegría. Porque así es como Dios actúa. Así es como Dios actúa. ¿Sí? No seamos como Tomás. ¿Sabes que Tomás era? Algunos de nosotros tenemos la jugada de Tomás, ¿no? Hasta no ver. A ver, tráigame los lentes, por favor, porque yo sí quiero ver. De seguro Tomás en aquel entonces le hubiera dicho, tráigame los lentes, porque quiero ver si es cierto, y a ver si es cierto que lo atravesó la lanza, y quiero ver si es cierto si trae las manos. ¿La qué? Porque algunos de nosotros, nuestra fe no está bien puesta. Con lentes o sin lentes, hermano, créele a Dios. Porque Él es de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Iglesia, ponte en pie, créelo a Él. Créele a Él. Yo no sé qué tanto sea tu problema este día. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, sigue sentado en su trono, con su mano extendida, esperando que nosotros reaccionemos.